Vamos a ir a la escritura, así que yo le quiero pedir por favor que vayamos al libro de Amós 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y este pasaje es un pasaje muy revelador. Y es el hecho de que Dios nos anuncia las cosas. Tú y yo tenemos que entender todo el tiempo que Dios anuncia lo que va a hacer. Dios no hace nada sin que no prevenga, sin que no diga, sin que no dé alguna noticia, algún anuncio de lo que Él va a hacer. Di conmigo, Dios anuncia. Dios anuncia. Di conmigo, Dios tiene anuncios. Entonces, cada vez que algo ha de suceder o que algo va a traer Dios a nuestra vida, Él lo va a anunciar. Dios no busca sorprender a nadie, buscar que una persona esté desprevenida para cazarlo por sorpresa y tomar ventaja o no hacer algo bueno con lo que Él está buscando realizar. Por lo tanto, Dios siempre anuncia. Una vez más, di conmigo, Dios siempre anuncia. Y en este pasaje que acabamos de leer, Él empieza hablando acerca de un principio muy importante por el cual Él anuncia. Y dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y yo cuando pienso en o mejor dicho, cuando recuerdo este pasaje, me recuerdo aquel juego que es una competencia en que dos personas se atan los pies y tienen que ponerse de acuerdo porque van a competir con otras parejas que van a hacer una carrera entre ellos, y lo primero que ustedes se van a notar es que la gente se empieza a comunicar, se empieza a poner de acuerdo, al menos los organizados, ¿verdad? Otros que creen que son muy valientes, solo démosle rápido y con fuerza, esos son los primeros que se caen. Pero cuando hay alguno un poco más organizado, viene y dice, no, pongámonos de acuerdo, ¿con qué pie empezamos? ¿Con el que tenemos amarrado o con el que está sin amarrar? Con el amarrado. Y entonces normalmente empieza a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, ahora sí, y va. Y usted se va a percatar que los que más rápido caminan son los que mejor acuerdo tuvieron. Normalmente van contando. Los primeros o los que mejor corren son aquellos que se pusieron de acuerdo. Van contando incluso. Tienen un número, 1, 2, derecha, izquierda, 1, y tienen su propia clave. Esos se pusieron de acuerdo. Ahora el acuerdo, el mejor acuerdo, es el que se establece previamente. Nosotros estamos acostumbrados a ponernos de acuerdo después del caos. Todos tenemos una opinión y todos queremos hacer algo, y cuando ya todo no funcionó, permítanme, pongámonos de acuerdo, decimos. Pero el acuerdo debe ser previo para que aprovechemos siempre lo mejor de nuestras fuerzas o de nuestro esfuerzo. Por eso Dios lo dice en medio de este pasaje. Viene y dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Se acuerda que son los anuncios de Dios? Que Dios quiere comunicarse contigo. ¿Pero qué es lo que Él quiere comunicar? Él quiere ponerse de acuerdo contigo porque Él está anunciando cosas que van a suceder. Entonces Él viene, y usted se puede recordar del momento en que Egipto iba a ser liberado. Este anuncio era algo muy bueno. ¿Y sabe cuándo dieron este anuncio? José fue el primero que dio el anuncio. 400 años antes. Ni siquiera eran esclavos y ya Dios empezaba a anunciar. Por eso se dice que José era profeta también. No solo por eso, sino por todo lo que él hizo. Pero este es uno de los puntos por los cuales él también habló acerca de la salida de Israel de Egipto. Y entonces ya Dios empezaba a hablar. 400 años después aparece Moisés, aparece todo lo que Dios quería hacer y el pueblo liberado de Egipto. Y entonces viene el anuncio, y el Señor una noche antes
la noche en que iban a morir todos los primogénitos, esa noche les da instrucciones. Dios había anunciado y se pone de acuerdo con el pueblo. No salgan de su casa, pinten los dinteles de las puertas, las ventanas, con la sangre de un cordero, y el cordero lo comen. Y esa noche nadie sale. Y entonces ahí vemos cómo recibió la instrucción para poder tener o para poder recibir aquello que Dios había preparado para ellos: la libertad de la esclavitud y la salida de Egipto. Dios se pone de acuerdo, Dios busca ponerse de acuerdo contigo. ¿Por qué le digo esto, mi amado? Porque un creyente promedio como nosotros, o un creyente normalmente tiene conflicto para saber qué hacer. ¿Cuántos alguna vez no han sabido qué hacer? Y han hecho oraciones como: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto cómo lo voy a solucionar? Y Señor, necesito un milagro. Señor, ven por mí ya. Todas esas son oraciones que hacemos en medio de tiempos en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Si usted no lo ha pasado, déjeme decirle que usted no está de acuerdo con Dios. Porque para ponerse de acuerdo se necesita tener algo que no se ha podido resolver. Si usted no le ha pasado es porque usted va solito. Dios va por allá y usted va por allá. En su propia opinión, en su propia sabiduría, bajo su propia voluntad. Entonces, el hecho de que tengamos este conflicto es normal. Pero tenemos que comprender que Dios sí quiere anunciar, comunicar lo que va a pasar y cómo lo vamos a hacer. Ahí tenía que decir amén, esa es una buena noticia, ¿verdad? Usted no está solo en esto, es lo primero que yo le quiero decir. Dios quiere caminar contigo. No vas solo en este camino que se llama vida, no estás solo. Número uno, Dios quiere caminarlo contigo. ¿Y cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso Él anuncia lo que quiere realizar contigo y se va a poner de acuerdo de aquello que hay que hacer. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Que puede decir un amén. Entonces eso dice, todo esto, mire, dice solo el verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Acuerdo previo, acuérdese que Dios anuncia hacia dónde van y cómo van a alcanzarlo, pero tiene que haber un acuerdo previo. Ponte de acuerdo con Dios antes de empezar el camino. En el camino es a veces complicado, a veces uno tiene que detenerse o tiene que echar para atrás para poder otra vez empezar a tomar el camino correcto o caminarlo de la manera correcta. El mismo ejemplo de aquellas personas que se atan los pies para hacer la competencia, la carrera con otras parejas. ¿Qué le pasa al que se cae? Tiene que volver a empezar. Piensa que por salir rápido va a ganar y no precisamente eso es verdad. El que más rápido y mejor se pone de acuerdo, ese es el que va a ganar. Pero aquel que por su propia fuerza, con su propia sabiduría lo quiere hacer, lo más seguro es que caiga, porque tiene que ir al mismo tiempo coordinado y acordado con el otro con el que está caminando. Dicho de otra manera, en esa competencia es como que tú caminaras con Jesús. Yo sé que algunos llevan arrastrando al Señor, ¿verdad? Y él lleva al Señor ahí, Señor, ayúdame, pero no paran ni se ponen de acuerdo. Entonces esa es la primera buena noticia. Y Dios sigue dando unos principios muy preciosos para comprender cómo es que Dios habla. Y dice primero, rugirá el león en la selva sin haber presa. Quiere decir que cada vez que Dios habla, o mejor dicho, cada vez que Dios se manifiesta es porque algo quiere decir. Se lo digo de otra forma. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida. Si no se apresare, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra. Si no ha atrapado algo, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Dicho de otra forma, cada vez que tú estás aquí y Dios habla, tú tienes que saber que Dios está haciendo algo. Si hay algo, de repente viene un versículo a tu vida y te impacta, Dios está haciendo algo. No lo pases por alto. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Él anuncia
Pero para comprender el mensaje, para poderse comunicar, tenemos que tener los oídos abiertos. Tenemos que tener el corazón dispuesto a escuchar. Por eso la Escritura dice que el que tiene oídos, quiere decir que puedo tener oídos y no oír. Entonces, cuando a usted le pasa algo, cuando usted recibe algo de parte de Dios, usted tiene que abrir los oídos y el corazón y decir, Señor, ¿y aquí qué está pasando? Explícame, dame a entender. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Verdad? No todo se trata de la historia que tú caminas con Cristo, no se trata de ti. Con permiso y con respeto. Tú no eres el centro de esa historia. Es Jesucristo contigo. Entonces, cuando yo la dirijo solito, estoy fuera de lugar, desubicado y a punto de caer. Por lo tanto, yo tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. Y si alguna voz escucho, yo tengo que prestar atención. Señor, ¿qué me quieres decir? Y a veces uno no entiende. ¿Se imagina usted en medio de aquella competencia, todos gritando y corriendo, riéndose, los que están afuera riéndose, ¿verdad? El que se está cayendo también se va riendo, pero se va dolorido también un poquito. Pero hay muchos sonidos, hay muchas cosas que podrían a uno distraerlo, el deseo por ganar, el nerviosismo porque no sabe qué hacer. Y uno empieza a dejar de escuchar. Pero cuando uno está en medio de problemas, lo primero que tiene que abrir es sus oídos para con Dios. Y decirle, Señor, ¿y aquí qué pasó? Otras veces sucede de que atendemos el anuncio, Dios te quiere prosperar. Amén, decimos todos. Gloria a Dios. Pero como dijo la pastora, pero vamos a empezar con el orden. Voy a agregar algo a lo que dijo la pastora. El orden es el preámbulo para la abundancia. La Escritura lo dice. Y el desorden para la escasez. Todo lo que usted tenga desordenado va a tender a disminuir. Siempre. Aunque a mí me guste el desorden. Aunque yo tenga mi desorden controlado. El ejemplo que puso la pastora acerca de Satanás. Satanás era un buen administrador. Pero su corazón, sus principios, el rumbo al cual tenía la dirección de su administración, estaba equivocado. Aunque era excelente administrador, porque él administraba toda la tierra de manera perfecta, pero porque dice la Escritura que él era perfecto, era el sello de la perfección. Imagínense cómo era este hombre. Bueno, este ser, perdón, no era hombre, este ser era un ángel. ¿Cómo era? Casi, o era el sello de la perfección, como que usted le digan lo más hermoso de lo hermoso, ahí estaba Satanás. Pero ¿qué pasó? En su administración estaba equivocada, estaba dirigida hacia otro lugar, a engrandecer a él mismo y no a Dios. Y entonces, pues el resto de la historia usted lo sabe. Por eso Dios quiere ponerse de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con Dios. Él dice, subiré a Dios. Subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios. Le quería dar golpe de estado, en otras palabras, ¿verdad? Voy a quitar a Dios porque Él no sirve. Yo sé decidir mejor, yo sé administrar mejor. Yo soy el mero ahora. Eso fue lo que Él pensó. Pero en su orgullo se le olvidó que Dios sí es perfecto. Y no pudo contra Él. No ha podido ni va a poder. Es más, ni con nosotros puede, menos con nuestro Padre Celestial. Pero esa es otra historia. Entonces vemos cómo Dios nos manda señales, anuncios, comunicaciones para que nosotros comprendamos qué es lo que debemos hacer. Así como en el tráfico, cuando usted maneja, usted mira que hay signos o señales de alto, de precaución, de una escuela está cerca, no pase de esta velocidad. Eso le debe indicar a usted cómo hacer el recorrido hacia donde usted va. Hay momentos en los cuales usted puede acelerar, otros en los cuales usted tiene que desacelerar, algunos tiene que parar, otros no puede pasar, en algunos tiene que hacer un desvío y le van dando una serie de instrucciones. Dios lo hace de esta forma, por eso dice, rugirá el león y no habrá presa. O sea, si Dios habla es porque algo quiere, es porque algo está pasando.
algo está por hacer. Cada vez que tú recibes una palabra, que la palabra del Señor en medio de su escritura te habla, algo Dios está haciendo. Por eso impacta tan fuerte, por eso las señales tienen un color especial, tienen reflectores y colores piezas o partes reflexivas para que llame la atención. Cuando tú lees, por eso tiene que leer su Biblia primero, ¿verdad? ¿Se imagina que uno manejara sin tomar en cuenta los semáforos? Las señales de tránsito. Yo no veo, que se quiten porque yo voy parando. Lo más seguro es que no va a llegar muy lejos sin que tenga un accidente. Entonces, por eso usted tiene que leer su escritura. Si ahí está la mayor cantidad de señales que usted puede recibir, ahí Dios le va a hablar en medio de todo lo que uno lee. Plum, Dios le resalta a uno esto. Plum, le da un mensaje. Uno va entendiendo y, ay, esto es para mí. Ay, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Pero tiene que abrir su Biblia, ¿verdad? Entonces Dios sí quiere comunicarse. Todo lo que Dios hace, allí hay un mensaje para ti. Cuando hay algo que tú no entiendes, tú tienes que volver a preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Aquí, cómo es la vuelta, diríamos hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer esta parte? Esto que no me está funcionando, Señor, ¿será que yo me pasé alguna señal? Esto que estoy viviendo y no me gusta, ¿será que tú tienes algún plan diferente conmigo? Pero usted tiene que tener la certeza que Dios le va a hablar, porque Dios siempre anuncia. Y dice que Él, vamos a regresar un poquito, verso número 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Un profeta aquí simboliza una persona que está dedicada y tiene la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decir. En el antiguo pacto eran hombres especiales que se dedicaban exclusivamente a esto. Hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto nosotros sí podemos escuchar a Dios y sí podemos recibir de Él mensajes, no solo para levantarnos y ministrar al pueblo, no, para la vida personal, mi amado. Si esos son los más importantes. La vida del otro, con todo respeto, ¿a usted qué le importa? Es problema del otro. Porque uno piensa, recibí un mensaje de parte del Señor, y le voy a ser honesto, a todos nos pasó igual, o al menos cuando yo empezaba a comprender que Dios hablaba y que podía hablar por medio de uno recibe un mensaje y uno piensa que trae la solución, y aquí dice el Señor, y te vengo a dejar el mensaje de Jehová. Y tal vez sí es cierto, pero eso que Dios dijo todavía tiene que pasar por la persona. Esa no es la solución, el mensaje no es la solución. Uno puede decir, es que eso es lo que tiene que hacer. Sí, pero si no pasa por la persona, no lo entiende, su voluntad, su mente, su espíritu no se lo traduce, la persona sigue igual. Entonces, aquella gran solución, no pasó nada. Es la triste historia de los profetas, ¿sabe usted? Mire, los 400 años de los libros de los profetas, no les hicieron caso. 400 años. Y ya nosotros sí. Un mensaje, una respuesta. A veces sí, pero porque el corazón está dispuesto. Pero si el corazón de aquel a quien usted le está dando un mensaje de parte de Dios no está dispuesto, oír eso y una canción de Maluma es lo mismo. Solo de ting, 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 y ya, eso es todo. Perdón si le estoy matando sus ganas de profetizar. No, pero lo estoy instando, porque si usted profetiza o realmente tiene un llamado para esto, sepa usted qué es lo que está haciendo. Es como que usted va a un restaurante y usted abre un restaurante y espere que su comida a todos les guste. No es cierto, su comida no a todos les gusta. Pero es que a mí me parece deliciosa. Exactamente. ¿Y otros van a coincidir con usted? También es verdad. Y otros no lo van a hacer. Por lo tanto, vemos que el mensaje, Dios habla a aquel que quiere oír. Di conmigo, Dios habla a aquel que le quiere oír. Entonces, lo primero para escuchar los anuncios de Dios es querer escucharlo a Él. No escuchar lo que yo quiero escuchar. Querer escuchar lo que Él tiene que decir. Fíjese que yo me he topado con muchas personas que me dicen, mire, ¿qué opina usted de?
Y yo empiezo a dar mi opinión, ¿verdad? Y como usted sabe que a veces yo trato de ser muy expresivo y se extiende mi opinión, la mayoría de personas me interrumpen y empiezan a dar la propia. ¿Y sabe qué hago yo? Pastor, ¿se pone enojado? No, yo me callo. No quiero oír mi opinión. Permíteme, te voy a corregir. No, pues es que si me estás preguntando cuánto es 1 más 1, yo te digo que 2, pero tú tienes una teoría de que es 3, y yo te estoy explicando por qué son 2, y de todas formas me decís que es 3, pues ya, eso es todo lo que tenemos por hablar. El resto, la historia lo va a contar. Entonces lo primero, y yo soy un hombre, se imagina con Dios queriendo perder el tiempo, convenciéndonos de algo que no queremos oír. Él da un anuncio. Él dice. Por allá después, cuando haya disposición, Él vuelve a hablar. Pero mientras usted, o cualquier persona, no usted, sino mientras alguien cierre sus oídos por causa de sus deseos, sus pensamientos, entonces no escuchará. Primer punto para escuchar a Dios, querer oír lo que Él tiene que decir, no lo que yo quiero que Él diga. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Cada vez que haya profecía, obviamente real, es Dios hablando. Cada vez que la escritura es una palabra profética. Cada vez que usted la lee, Dios le va a hablar. La escritura está viva. El Espíritu de Dios está aquí, en medio de la escritura. Habla a través de la escritura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a hablar a ti. Si Dios trae un pasaje, trae una palabra, es porque Él está hablando. Les pongo el ejemplo que se los acabo de mencionar. Israel, desde Abraham, mejor dicho, desde Adán, Jesús empezó a ser profetizado por medio de símbolos. Abraham ya recibe una promesa que también empieza a dejar ver quién iba a ser Jesús. Estamos hablando que Adán, 4,000 años antes del nacimiento de Jesús. Abraham, cerca de 2,000 años antes del nacimiento de Jesús. Los profetas empiezan a hablar claramente acerca de Jesús 400 años antes. Y cuando llegó Jesús, también fue anunciado. ¿Se recuerda usted cuando llega el ángel Gabriel con María y le dice, oh María, bienaventurada? Y le anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Se recuerda usted? Se lo anunciaron. ¿Y qué dijo María? Ay, otra vez este mismo anuncio. Mira, Gabriel, tienes 400 años de retraso y todavía seguís con la misma historia. Lo cual era verdad. Pues no, el que estaba retrasado, pero tenía un anuncio de 400 años. Por eso cuando a usted le digan, Cristo viene pronto, no se ponga a hacer, ay, pero es que eso lo oí yo hace 10 años. Es que es hace 30 años que lo oí la primera vez, hace 40 que lo vienen diciendo. Sí, es un anuncio. A Israel se lo anunciaron 400 años y cuando vino Jesús, no lo reconocieron. La señal de tránsito que usted mira en la calle, usted la puede respetar, ¿o no? No siempre hay consecuencias, ya se percató. El otro día me pasé un alto, tengo que confesarlo, delante de ustedes, hermanos, que Dios me perdone y ustedes también. Me pasé un alto por andar hablando por teléfono, dos penas, ¿verdad? Dos causas de multa. Pues no estaba hablando directamente, sino no me acuerdo si estaba hablando, o estaba mandando un mensaje, o estaba hablando, no me acuerdo. Pero me refiero con el speaker, ¿verdad? No creo que iba yo, pues sí, te cuento que el domingo los hermanos, no. Sino que estaba con el speaker resolviendo un problema, pero estaba tan metido en el problema que me pasé el alto. Me di cuenta a la mitad de la calle, después de la pitada y la maltratada que me pegaron, ¿verdad? Pero uno tiene la capacidad de no atender los anuncios de Dios. ¿Ha visto usted que a veces los hijos tienen la capacidad de no atender los regaños de uno? Y ahí están con su cara de póker, ¿verdad? Y uno está
que las puertas del infierno están a punto de abrirse sobre ellos, ¿verdad? Enfrente de ellos. Y hasta los animalitos, mi perrita hace eso, cuando lo regañamos, voltea la cara y se pone así. Y solo lo regresa para ver cómo sigue el regaño y se vuelve a poner así. Lo ignoran a uno. A Dios se le puede ignorar. Pastor, ¿cómo dices? Todos alguna vez lo hemos hecho. Y uno se hace de los oídos sordos, dice la... ¿Por qué Dios no me habla? Te estoy hablando. Ay, de verdad nada se oye. Mucha interferencia, seguro una radio se está metiendo en mi televisor. Eso ya no pasa, ¿verdad? Si usted se ríe es porque tiene más de 40 años. Yo no sé nada de eso, está bien. Entonces María recibe el anuncio y como ella sí estaba dispuesta a recibir este anuncio, me refiero a escuchar lo que el representante o el mensajero de Dios llevaba, un anuncio que le anunciaba no solamente que Jesús iba a nacer, que el Mesías iba a nacer, sino que ella iba a ser la mamá. Y recibe el anuncio. Si usted hubiera sido esta mujer o yo hubiera sido esta mujer, la verdad es que estaba bien difícil de creer. Bien difícil de creer. Número uno, porque estamos hablando de una gran importancia de Dios mismo hecho hombre y que iba a nacer del vientre de una mujer y que esa mujer iba a ser María. Si hubiera sido María, digo, de verdad, bueno, lo de Jesús lo creo, pero conmigo. Y entonces hay cosas que Dios dice que son difíciles de creer. Y son más difíciles de creer cuando uno piensa que son para uno. En la vida, aquel hermano que no falta a la iglesia, que siempre está bien vestido, se nota que ayuna, ora, hace vigilia, se sabe la Biblia de pasta a pasta. Mire, la santidad se le cae por las orejas. En la vida de él sí, pero yo. Y entonces vemos cómo el anuncio de Dios, por eso él dice, si el león ruge, es porque Dios algo va a hacer. La trampa, el lazo, no se activa si no ha cazado algo, dice. Se lo digo de otra manera, el otro día estábamos en un centro comercial y empieza a sonar una alarma. Y decía, diríjase a la puerta de salida, no sé qué, una situación de emergencia. Diríjase a la puerta de salida, situación de emergencia. Cuando le escuchamos, pues qué rara esa cosa, está feo, dije yo. Pero me quedé escuchando y seguía, empezamos a ver a las personas, nadie reaccionaba, solo nosotros estábamos ahí todos esquizofrénicos, ¿verdad? Es un ataque terrorista, la Tercera Guerra Mundial, cualquier cosa se nos pudo ocurrir. Pero en eso vimos al personal del mall, precisamente estábamos cerca de un mall, de un kiosco de información, y los volvimos a ver, ellos estaban de lo más tranquilos, seguían atendiendo a no sé quién, a no sé cuánto, entonces entendimos que se había activado una alarma. Pero lo curioso y lo que le quiero resaltar es que de aquellas 200 personas que pudimos haber estado cerca o interviniendo en aquel lugar, solo nosotros estábamos pendientes de la alarma. Y nosotros no sabíamos de la alarma, solamente que la escuchamos. Y llamó la atención el mensaje. Y los otros seguían en su rollo. Estaban ocupados por compras, porque tenían hambre, porque los estaban... Todo lo que todo el mundo hacemos, pero ellos estaban ensimismados. Diga conmigo, ensimismado. Esa palabra rara quiere decir metido dentro de su propio rollo, en su propia onda. Solo pensando en sí mismo, en lo que tiene que hacer, en lo que quiere, en lo que anhela, en lo que desea. Entonces, vemos que cuando esta mujer piensa en esto, ella no pensó en sí misma. Ella no dijo, ¿qué van a decir mis amigas? Porque era una mujer, era una doncella, no se había casado, e iba a resultar embarazada. ¿Qué cree usted que iban a decir todos? ¿Qué cree usted que van a decir? A esa María yo siempre la vi así bien pícara. Bien decía yo. Y María, y si era inocente.
Si empieza a pensar, ¿y qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué va a decir la sociedad? Y yo que quería tener hijos hasta los 25 años, y mi carrera universitaria, y mi sueño de ser una empresaria, y tener tiendas, boutiques, y tener salones. ¿Qué pasó? Ella no pensó en eso. Estuvo dispuesta a escuchar su anuncio, el anuncio de Dios, lo recibe y lo acepta. Y ella viene y dice, bien en palabras sencillas, pues no mucho entiendo, si lo traducimos a hoy, pero hágase conmigo conforme la voluntad de Dios, dice. Y entonces ella viene y recibe el anuncio, recibe la instrucción, que también después iba a recibir José, y juntos iban a recibir más instrucciones para poder criar a Jesús, y tienen esta gran bendición de parte de ellos. Quiere decir que Jesús como Mesías, como Salvador, fue anunciado por profetas, fue anunciado a su mamá, fue anunciado a su papá terrenal, llamémoslo así, y él mismo es cumplimiento de un anuncio. Jesús fue anunciado, por lo tanto él es el cumplimiento de aquel anuncio. Pero entonces me tienen que preguntar, ¿pero cuál es el anuncio final? Porque si Jesús es el anuncio, tiene que haber más de aquel anuncio. Quiero decir, así como cuando usted quiere ver una película que está esperando, le sacan el trailer 1, ¿verdad? El primer anuncio, con unos adelantos. Después le sacan un segundo, después hasta un tercero, depende de qué presupuesto tenga la película, así van a ser los anuncios. Entonces Jesús venía a anunciar algo más. Era el cumplimiento de un anuncio que iba a anunciar otra cosa. ¿Y sabe qué iba a anunciar nuestro Señor Jesús? Ahora, Isaías 61, verso 3. Este es Jesús en el libro, siendo profetizado por Isaías, pero que después, durante el inicio de su ministerio, él estando en la sinagoga, le he dado el libro de la Escritura, del rollo de la Escritura, y él lee este pasaje. Y él dice, este pasaje se ha cumplido hoy delante de ustedes. Pero esto es lo que él leyó. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar o a anunciar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es un anuncio. A proclamar, a anunciar públicamente el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Jesús mismo era el cumplimiento de un anuncio y traía un siguiente anuncio: el año agradable de Dios para con los hombres. Eso es para nosotros. Él venía a cumplir el anuncio de que iba a enviar un Mesías. Y el anuncio del Mesías era esto que nosotros hoy llamamos evangelio, la buena voluntad de Dios. Hoy que nos acercamos ahora que nos acercamos a Navidad, oímos versículos o canciones que hablan acerca de esto, pero lo que se está hablando es acerca del deseo de Dios de hacer paz con el hombre, de volver a tener una relación cercana con el hombre y que pueda disfrutar de todos estos beneficios que acabamos de leer. Usted lo puede ver, todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de aquellos que reciben su anuncio. De los que reciben las buenas nuevas, el evangelio, buenas noticias de Jesucristo, el tiempo agradable, el tiempo, la era de la gracia de Dios, del regalo de Dios. Ningún hombre tiene que hacer ningún esfuerzo. Dios saca esta oferta, llamémoslo, que por medio de la fe puede alcanzar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Es otro anuncio. ¿Y sabe qué dice la Escritura? A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. ¿Sabe qué hicieron? Israel, no vamos a juzgar al pueblo de Israel ahora. Quizá después, cuando ven en la venida de Jesús. Porque hasta ángeles nosotros vamos a juzgar, porque usted no sabía. No los vamos a juzgar ahorita. Pero ellos representan a una persona con los oídos y el corazón cerrado. No escucha el anuncio.
Mire qué buen anuncio les dieron. Era amnistía total de todos los pecados. Y no solo amnistía total, sino un subsidio para el resto de la vida. ¿Se imagina que le digan, nunca más tiene que pagar impuestos y nosotros vamos a pagar todo lo que usted necesita? ¡Qué buena noticia!, diría yo. ¿Dónde me apunto? ¿Dónde está el final de la fila? Yo quiero empezar a hacer la fila. Eso es lo que espiritualmente estaba pasando. Perdón de pecados, cancelación de la deuda de todo pecado. Salvación y vida eterna. Nunca más vas a tener que lidiar con el pecado porque Dios pagó esa deuda por ti. Claro que lidiamos para no pecar, pero en la consecuencia del pecado, Jesús la pagó por nosotros. No sé si me va a entender. Hay una gran diferencia. Entonces, tenemos este gran beneficio que viene por un anuncio. La mayoría de personas, Jesucristo estuvo delante de cientos de miles de personas que fueron testigos de no solamente de su mensaje, sino de milagros hechos delante de sus propios ojos. Él era una tendencia noticiosa en aquel momento. Toda persona en Israel y sus alrededores sabía quién era Jesús y qué era lo que hacían y el mensaje que traía. Pero ¿sabe usted cuántos permanecieron fieles hasta el final? Al día en que el Espíritu Santo vino sobre lo que hoy llamamos iglesia. ¿Sabe cuántos de aquellos cientos de miles? 120. Que realmente creyeron en el anuncio. ¿Cuál fue ese siguiente anuncio que dio Jesús después de que vino y Él mismo se presenta como anuncio? Presenta y demuestra el año agradable de Dios. Hoy usted viene lindo a la iglesia a recibir del Señor. El Señor lo acompaña en su casa, en el camino, lo guarda, lo protege. Si usted tuvo tiempo en la mañana, ya oró para que el Señor le bendijera el día, para que pudieran empezar a tener comunión. Usted regresa a su casa en la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué hacía aquellas personas en aquel tiempo? Antes de Cristo, ¿qué hacía la gente? ¿Dónde encontraba consuelo? ¿Dónde encontraba ayuda? Ahora ya ve qué buen anuncio fue el que les dieron. Pero aún así, no lo creyeron. Entonces la importancia de abrir el corazón para el Señor, los oídos, tanto los naturales como los espirituales, acerca de lo que Dios está diciendo. Y Dios vino y dijo, no solamente trajo el cumplimiento y la demostración de que el anuncio que Dios había dado era cierto y que se cumplía en Él, sino que también hizo que por medio del Espíritu Santo fuera engendrada o naciera la iglesia que somos todos nosotros, lo que hoy somos nosotros. Y a nosotros se nos dio otro anuncio. Mateo 15, verso 16 dice, y dijo, id por todo el mundo y anunciad o predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que Dios nos delegó esta función de dar anuncio. ¿Qué es lo que tú anuncias? El evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, que es que Dios tiene ahora un tiempo que se va a acabar y creemos que pronto, tristemente, se va a acabar la oferta, se va a acabar el tiempo en el cual vamos a tener esta posibilidad de ser librados del pecado y darnos salvación y vida eterna para estar juntamente con Cristo. Y por eso es que nosotros debemos anunciarlo. Pero no se puede anunciar sin recibir la instrucción de aquel que envía el anuncio. Por lo tanto, mis amados, hoy quiero preguntarte con todo este montón de anuncios que hemos estado hablando, ¿qué es lo que Dios ha anunciado para tu vida? Tú tienes que tener claridad qué es lo que Dios habla acerca de ti, lo que ha anunciado para el tiempo que está por venir. Tú tienes que abrir tus oídos, tú tienes que abrir tu mente para poder comprender lo que Dios quiere decir, pero ante todo tener en tu corazón la disposición de escuchar lo que Dios dice. Mira, a veces los deseos y los pensamientos hablan tan fuerte que no permiten que la voz de Dios se escuche. La aflicción y los problemas gritan tanto que la voz de Dios, que es dulce y suave, no se percibe. Haz callar
Haz que haya silencio y la voz de Dios se va a empezar a escuchar. Pon pausa a tus problemas, a tus preocupaciones, a tus deseos y aún a tus necesidades. Y vas a ver cómo Dios empieza a hablar. Porque Dios anuncia, Dios quiere revelar sus secretos, Dios quiere caminar contigo y Él lo va a hacer de acuerdo contigo. Él no te va a forzar a que camines con Él. Él no te va a forzar a que tú lleves cierto paso o cierta dirección. Dios no va a intervenir a menos de que tu vida corra riesgo. Pero mientras eso no suceda, Él va a respetar tu opinión y tu decisión. Por lo tanto, para recibir el anuncio de Dios, lo que Dios está hablando, es necesario querer hacerlo. Anhelar oír. Mire, para todo debería usted preguntarle al Señor. Señor, ¿ya viste ese carro tan bonito que está ahí? Tú y yo nos veríamos, pero chéveres en él. Porque era espiritual el hermano, ¿verdad? Mira, tú sabes, aquí tengo algo, podríamos enganchar, que nos hagan un buen plan. Y aquí vamos saliendo. ¿Qué te parece? Y Dios le va a hablar, si usted quiere oír. Si usted ya tiene todo resuelto, usted solo está yendo para que le firmen de recibido. Y yo ya lo oré, dicen los hermanos. Sí, pero Dios nunca dijo nada. ¿Verdad? Y le tiran el problema a Dios, pero no esperan la respuesta. Yo ya dije, y Dios no ha dicho nada, yo sigo. Dios sí está hablando, tiene que prestar atención. ¿Se acuerda de aquel hombre Balaam? Él iba en su mula, símbolo de necedad, ¿verdad? Él iba montado en su necedad a hacer lo que él pensaba que quería hacer, lo que en su corazón había. ¿Qué era? Plata. Le iban a dar buena plata por maldecir a Israel. Pero él sabía que no podía decir nada más que lo que Dios le decía. Pero aún así, él quería la plata. 3 veces lo intentó, no pudo. Hasta que apareció, ¿se recuerda usted? Sobre la mula. Y él forzaba la mula. Él en su necedad forzaba la necedad porque él quería ir para allá. Y dice que hasta le pegó a la mula, ¿verdad? Y la mula se echó. Él al momento, en el primer intento, si él hubiera estado deseoso de saber qué era bueno, qué era malo, en el primer parón, ya está, mula, vamos mula. Sí, qué feo se dio. Vamos. Borriquito. Vamos animalito, vamos animalito. Y no le arrancaba. Ahí tenía que preguntar, Señor, ¿qué pasó aquí? Le insistió, no pasó. Hasta que la mula le habló, él prestó atención. Y entonces se percató que había un ángel delante de él que no estaba dejando pasar. Y así nos pasa a todos, mi amor. Ahí está uno que dale, montado en la mula, ¿verdad? Dale, porque esto es lo que yo pienso que está bien y hay que hacerlo. Pero no se detuvo o no se dispone a escuchar lo que Dios tiene o quiere decir. El anuncio de Dios depende de la disposición de tu corazón. Si tú eres un hombre o una mujer que anhela que Dios obre en su vida, tienes que primero anteponer la disposición de tu corazón. Tienes que renunciar, como te dije anteriormente, a algunos deseos, a algunos pensamientos, o por lo menos estar abierto para escuchar aquello que Dios tiene que decir. Dios es tan hermoso que a veces hasta Él se esfuerza por hacernos entender. Salmo 37 dice que aunque seas necio como el mulo, dice, como el caballo, que necesitan un freno para poder avanzar, yo te haré entender. Entonces uno tiene que ser, aunque sea medio equino, uno tiene que darle la oportunidad a Dios. Señor, ¿qué quieres? Yo a veces si le digo, le soy honesto, le abro mi corazón aquí, y a veces si le digo, Señor, tú ya sabes, le digo, esta parte me cuesta, le digo, ayúdame. Ya saben, como el meme, ¿verdad? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Entonces sabes que estas situaciones a mí me cuestan. Ayúdame, dame a entender, dame una salida.
Anúnciame qué es lo que tengo que hacer. Y en toda cosa, toda obra que usted emprenda, consúltele a Dios. Pídale a Dios. Busque la señal en el camino. Le aseguro que Dios le mostrará qué es lo que hay por hacer. Confíe y usted verá que nunca más hará oraciones como: Señor, no sé qué hacer. Tengo mucho tiempo pensando y pidiendo que me ayudes. Cuando aparezca esta oración, agarre un hisopo espiritual, abra sus oídos, quítele el candado a su corazón y permita que la palabra de Dios llegue hasta él. ¿Qué ha hablado Dios a tu vida últimamente? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Él dice? No lo que tú quieres. Esas son dos cosas muy diferentes. No que sean malas, solamente estoy diciendo que las cosas que tú quieres podrían ser diferentes a las que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué señales has visto tú en este tiempo para tu vida? ¿Qué mensajes son los que Dios te ha trasladado? Tienes que estar pendiente y anuente en todo tiempo aquellos anuncios que Dios está trayendo para ti. Y sé tú también un anunciador de las buenas noticias que Dios tiene para todos los hombres. Así que yo te quiero pedir que esta mañana tú te puedas poner de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Si me pueden acompañar los hermanos de la alabanza. Cierra tus ojos y piensa por un momento en esos mensajes, esos anuncios que Dios ha traído para ti, que hay en tu vida, cosas que Dios ha hablado y quizá no has visto. A Israel por 400 años le fue predicado Jesucristo. Y Dios, a pesar de que alguno podría decir que se tardó, Dios cumplió en el tiempo perfecto aquello que Él había ofrecido. Cada vez que Dios anuncia algo, es porque Él va a traer un tiempo de cumplimiento para lo que anunció. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Aunque el anuncio tardare, aunque tu mente o tu fe no pueda comprender o concebir lo grande que Dios ha hablado, no quiere decir que el tiempo sea el que manda sobre aquel anuncio. Dios manda sobre los tiempos y no está sujeto a ningún tiempo. Y Él determina el tiempo exacto, el tiempo perfecto en el cual el cumplimiento va a venir a plenitud. Cuando hay un anuncio, hay garantía de cumplimiento. Si Dios habla, ¿acaso Él no hará? Dice la Escritura. Por supuesto que si Dios habló es porque Él va a cumplir. Dios no abre su boca ni emite palabra en vano, sino cuando ya existe un fiel compromiso de cumplimiento a lo que Él está ofreciendo. Así que si tú esta mañana piensas que hay cosas que quizá Dios sí habló, pero que tú no has visto en tu vida, su propia palabra es la garantía. Te lo voy a decir una vez más, Él no necesita otra cosa más que su propia garantía, su compromiso contigo. Basta una palabra de Él y todo el problema está resuelto. ¿Qué anuncia Dios en tu vida? ¿Qué ha hablado Dios a tu vida? ¿Qué señales has visto? Hay cosas que son para alcanzar y otras en las cuales tienes que detenerte. Y tienes que parar. Y hazlo pronto y hazlo rápido. No demores en el mal camino. Aparta tus pies del mal camino. Si Dios te ha mostrado que eso no está bien, sal corriendo de allí. Si aún estás pensando para ver, es que puede que resulte bien, pero ya Dios dijo que no va a estar bien. Ni pierdas el tiempo, ni las fuerzas, ni esperanza en que algo va a suceder. Avanza a donde Dios dice. Camina para donde la voz de Dios está. Abre tus oídos y la palabra de Dios en medio de la Escritura y de manera profética vendrá a ti. Y vas a empezar a escuchar aquellas instrucciones que Dios tiene. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar.
y a escuchar para recibir, porque entonces tú también empezarás a recibir fielmente todo lo que Dios quiere revelarte. Aún secretos te va a revelar, aún lo que está escondido para otros, tú lo vas a poder saber. Lo que otros buscan averiguar estará en tus oídos, en tu mente y en corazón. Dios va a traer revelación, así como lo hacía con Eliseo, que sabía todos los planes de los reyes que buscaban hacerle daño a Israel. Y Dios le revelaba a él lo que iban a hacer, y él lo decía al rey, y entonces los reyes tomaban sus precauciones o tomaban acciones. Y los reyes enemigos pensaban que tenían espías infiltrados, pero su propia gente le decía al rey: no es que haya espías, es que Dios le revela al profeta, aquel que estaba dispuesto a escuchar, aquel que tenía la disposición de oír lo que Dios quería escuchar, le revela hasta lo que tú hablas en tu cámara secreta. Para Dios no hay secretos, y si tú estás dispuesto a escuchar, Él va a revelar secretos, cosas que otros no saben o que no pueden ver. Eso tú también lo sabrás. Así que empieza desde lo más sencillo y lo más rápido que tú tienes, la disposición de escuchar. Dile como Josué: habla porque tu siervo escucha. Y dile al Señor: habla porque yo estoy dispuesto a escucharte. Todo lo que tú tengas que decir, dilo. Yo voy a oír con atención. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Vamos, díselo con tus propias palabras esta mañana. Haz un compromiso con el Señor. Si tú así lo deseas, haz un compromiso con Él para abrir tu corazón, para abrir tus oídos y aún tus ojos para recibir sus anuncios, para ver los anuncios que se manifiestan en tu vida, aquellos anuncios que Él trae, esas comunicaciones, a veces auditivas o visuales, a veces por medio de convicción en tu espíritu, para poder escuchar y comprender lo que Él está diciendo, porque Él va a hablar alto y claro si tú le permites. Y juntamente con esa disposición, el deseo de poder anunciar aquello que Él habla. Y si tú haces de esta manera, verás que Dios hablará fuerte y claro a tu corazón, a tus oídos, aún en tu mente. Él traerá, Él hará y sin duda cumplirá. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Háblale al Señor y dile: Señor, escucho. Háblame porque escucho. Háblame porque voy a escuchar con atención. Háblame porque voy a escuchar con atención. Y voy a escuchar con obediencia también. Háblame hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Anuncia a voz alta todo cuanto tú quieras hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el tiempo que tú traes. Gracias por conforme se abren los corazones y los oídos, tú traes tiempo y condiciones nuevas. Gracias, muchas gracias, Señor, porque estás abriendo el camino para dar instrucción, para dar dirección y estrategia para el tiempo que está por venir, Señor. Gracias, porque es vital para el nuevo tiempo la disposición de escucharte. Es vital para toda vida y para este tiempo nuevo. El deseo y el anhelo por escuchar aquello que tú tienes que decir. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oh, Romakandara Bashoto Kera Barasanda la Barako. Muchas gracias, Señor. Gracias.